La mayoría cree que iniciar una conversación es cuestión de tener frases interesantes, pero el verdadero problema ocurre mucho antes de la primera palabra. Ocurre en el momento en que decides hablar, sin haber comprobado si la otra persona está siquiera abierta a interactuar. Por eso algunas personas parecen naturales hablando con cualquiera, y otras sienten que cada intento de conversación es una pequeña invasión social. No es carisma, es timing social. Y ese timing depende de algo muy simple que casi nadie entrena: la capacidad de leer el estado mental del otro antes de hablar. Imagina una situación muy común. Estás en una cafetería llena. La máquina de espresso hace ruido. Hay gente revisando correos en su teléfono. Un par de conversaciones cruzadas. Y cerca de ti hay alguien con quien te gustaría hablar. Tu cerebro inmediatamente entra en modo análisis. ¿Qué digo? ¿Cómo empiezo? ¿Y si interrumpo? ¿Y si suena raro? Mientras estás atrapado en ese cálculo mental, otra persona llega, dice algo, nada brillante. Y de repente están conversando como si se conocieran desde hace años. Cuando ves eso desde afuera parece talento, pero no lo es. Es lectura social. Esa persona hizo algo que casi nadie hace conscientemente. Primero leyó el ambiente. Luego leyó a la persona y solo después decidió hablar. Las interacciones humanas funcionan como puertas. Algunas están abiertas, otras están cerradas. La mayoría de la gente intenta empujar la puerta, sin comprobar si hay alguien del otro lado. Por eso tantas conversaciones empiezan con una sensación extraña, no porque la frase fuera mala, sino porque el momento era incorrecto. El cerebro humano detecta eso en milisegundos. Cuando alguien te habla de repente, sin transición, tu mente hace un cálculo muy rápido. ¿Estoy disponible para interactuar? Si la respuesta es no, la conversación muere antes de empezar. Aquí es donde entra el primer principio importante: el contacto visual. No un contacto visual largo, solo un segundo. Lo suficiente para que ambos cerebros registren lo mismo. Nos vimos. Ese pequeño momento crea algo fundamental en psicología social: reconocimiento mutuo. Y cuando existe reconocimiento mutuo, la interacción deja de ser unilateral. Ahora hay una pequeña puerta abierta. Pero aquí aparece un detalle que muchas personas no entienden. El contacto visual por sí solo no inicia una conversación, solo crea el permiso para que exista. La mayoría de las personas, después de ese contacto visual, hace lo mismo. Habla directamente. Hola, ¿cómo estás? ¿Te puedo preguntar algo? Parece educado, pero psicológicamente genera presión, porque obliga a la otra persona a tomar una decisión inmediata, responder o cerrar la interacción. Y cuando alguien se siente presionado socialmente, suele elegir la opción más segura. Por eso tantas conversaciones mueren en los primeros segundos. No por falta de carisma, sino por falta de transición social. Las personas que se mueven con naturalidad en contextos sociales hacen algo diferente. No inician conversaciones. Crean situaciones donde las conversaciones aparecen solas. Para eso utilizan una herramienta extremadamente simple, lo que llamo la técnica del pensamiento en voz alta. No es una pregunta, no es una presentación. Es una observación ligera dirigida al ambiente, algo pequeño, algo natural, algo que no obliga a nadie a responder. Imagina que estás esperando café, la fila no avanza, y dices en voz baja: siempre que tengo prisa, esta fila decide convertirse en la más lenta del planeta. No estás interrogando a nadie, no estás buscando atención, solo estás describiendo la situación. Y si alguien cercano está receptivo, va a responder casi automáticamente. Y en ese momento la conversación empezó, sin presión, sin invasión, sin esfuerzo. Esto funciona por una razón muy sencilla. El comentario casual no obliga a interactuar, solo abre una pequeña ventana social. Si alguien quiere entrar, entra. Si no quiere hacerlo, no pasa nada. Eso elimina el miedo más grande que tiene el cerebro humano en situaciones sociales: el miedo a quedar expuesto. Cuando haces una pregunta directa y nadie responde, la situación se vuelve incómoda. Pero cuando haces una observación ligera, no existe ese riesgo. La interacción puede aparecer, o no. Y esa libertad hace que muchas personas se sientan mucho más cómodas participando.
Ahora bien, aquí aparece otro error común. Muchas personas creen que las personas carismáticas tienen mejores frases. Memorizan preguntas, memorizan bromas, memorizan aperturas. Pero cuando llega el momento de hablar, todo suena artificial. Porque el cerebro humano detecta muy rápido cuando algo está ensayado. Las interacciones sociales funcionan mejor cuando parecen espontáneas. Y el pensamiento en voz alta tiene exactamente esa ventaja. No parece un intento, parece una observación natural. Pero incluso cuando una conversación empieza bien, muchas personas cometen otro error. Intentan mantenerla viva a toda costa. Hablan demasiado rápido, hacen preguntas sin pausa, intentan llenar cada silencio. Y sin darse cuenta transmiten algo muy claro: ansiedad. Las personas que se mueven bien socialmente hacen lo contrario. Hablan, pausan, observan, responden con calma. El silencio en una conversación no es un enemigo, es espacio. Espacio para pensar, espacio para reaccionar, espacio para que la otra persona participe. Cuando alguien habla sin parar, la conversación se convierte en monólogo. Pero cuando alguien deja espacio, la conversación se convierte en intercambio. Y ese intercambio crea algo muy importante. Las personas que parecen más seguras socialmente no hablan más. Hablan menos, pero cada vez que hablan, lo hacen con intención. Eso genera una percepción muy particular. Parece que controlan el ritmo de la interacción. Imagina dos personas conversando. Una hace preguntas sin parar, la otra escucha, hace un comentario breve y luego guarda silencio. ¿Quién parece más tranquilo? ¿Quién parece más cómodo? ¿Quién parece más seguro? Casi siempre la segunda, porque el control del ritmo transmite algo que el cerebro humano interpreta de inmediato: estabilidad. En cualquier grupo humano hay algo que rara vez se menciona directamente, pero todos lo perciben: la estabilidad emocional. La persona que parece más tranquila suele convertirse en el punto de referencia del grupo, no porque hable más, sino porque los demás se sienten cómodos cerca de ella. Y esa comodidad tiene un efecto poderoso. Hace que las conversaciones fluyan, hace que las personas se abran, hace que la interacción parezca natural. Por eso aprender a hablar con desconocidos no empieza con frases ingeniosas. Empieza con algo mucho más simple: mirar, observar, leer el ambiente, esperar el momento correcto. Y luego abrir la puerta con algo pequeño, una observación, un comentario ligero, algo que invite, pero no obligue. Cuando entiendes ese principio, algo cambia. Dejas de sentir que estás interrumpiendo. Empiezas a notar pequeñas señales, miradas, posturas, momentos de silencio, pequeñas oportunidades que antes pasaban desapercibidas. Y de pronto descubres algo curioso. El mundo está lleno de personas abiertas a interactuar. La mayoría solo está esperando una señal. No una frase perfecta, solo una señal simple: presencia, calma, naturalidad. Así que aquí tienes un pequeño experimento. Mañana, cuando estés en una fila, no intentes iniciar una conversación. No preguntes nada, solo observa. Cruza contacto visual con alguien por un segundo. Luego haz una observación en voz alta sobre el ambiente. Nada ingenioso, nada preparado, algo simple. Y luego guarda silencio. No busques respuesta, no la fuerces, solo deja la puerta entreabierta. Ahí es donde empieza realmente el entrenamiento social, porque la mayoría de las personas pasa su vida intentando impresionar. Pero las personas que dominan las interacciones humanas simplemente entienden algo que otros pasan por alto. Saben cuándo hablar y cuándo dejar espacio. Si todavía pasas momentos incómodos cuando estás hablando con la gente, y sobre todo con las mujeres, en el primer comentario de este video vas a encontrar un link. Entra solo si estás dispuesto a un cambio brutalmente disruptivo en tu vida.